Radar News. Son las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42. Aquí nos escuchamos muy bien en este lunes 21 de febrero. Le platicaba hace rato que la Secretaría de Bienestar está abriendo nuevas fechas para que las personas que faltan a la segunda dosis de AstraZeneca contra el COVID-19 acudan esta semana al Estadio Corregidora. Esta invitación está dirigida para todas las personas mayores de 18 años que por alguna razón no pudieron acudir a las fechas programadas, y mañana y pasado de 8 de la mañana a 1 de la tarde se van a atender a todos los rezagados. Escuche usted, sin importar el municipio de residencia. Eso ya se está diciendo por parte de la Secretaría de Bienestar, así que mañana en el Estadio Corregidora está esta convocatoria para los rezagados, sin importar el municipio de residencia. Mañana hay una posibilidad. Bueno, son las 7 de la mañana con 42 minutos. 7 con 42. ¿A quién no hemos tenido con un padecimiento de COVID recientemente? Con esta nueva ola en la que hemos visto cómo pues hay un contagiadero por todos lados, y hay que hablar de lo que sigue después de la enfermedad, que muchas veces no pensamos las repercusiones que llega a tener un padecimiento como el del COVID-19. ¿A usted ya le dio? Y si no, escuche usted esta entrevista, le va a interesar. Esta mañana nos acompaña el doctor Benito Escutia, él es integrante del Comité COVID-19 del Hospital Ángeles de Querétaro. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias, muy bueno. Pues muchas gracias a usted que acudió a esta cita de trabajo para hablar con nuestro auditorio de lo que sigue después del COVID. Que luego nos quedamos pensando, bueno, ya pasé mis días guardado. Y luego, ¿qué va a pasar con mi cuerpo, no? ¿Cuántos tiempos más me lleva a recuperarnos? Doctor, bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo deberíamos entender la etapa post-COVID? El llamado post-COVID es todo un cuadro de sintomatología crónica que va desde la afectación muscular, la afectación esquelética, la afectación dérmica, la afectación gastrointestinal, la afectación cardíaca, la afectación circulatoria, la afectación psiquiátrica. Es decir, el COVID verdaderamente es un monstruo como infección. Okay. Y las secuelas que tiene el COVID después de la infección van a depender de la preexistencia de algunos problemas de salud que tuviera la gente, las famosas comorbilidades. Okay. Es decir, enfermedades previas que podría ya el paciente tener, el COVID las va a activar definitivamente, ¿no? Los pacientes diabéticos tienen problemas en el control de su glucemia, sobre todo si no están bien controlados antes de la infección. Los pacientes hipertensos van a tener problemas en el control hipertensivo, sobre todo si no están bien controlados. Los pacientes con alguna afectación dérmica, como es la dermatitis atópica, van a presentar lesiones dérmicas importantes. Puede haber afectación a los anexos de la piel, esto es, puede haber calvicie, okay. Puede haber caída de uñas, debilitamiento de las uñas. En cuestión psiquiátrica, los pacientes con post-COVID empiezan a presentar alteraciones de ansiedad, depresión. Algunos tienen incluso insomnio prolongados. En cuestión musculoesquelética hay agotamiento, debilidad crónica. Esto tal vez sea uno de los síntomas más comunes. Los pacientes se sienten muy cansados. Oiga, doctor, ¿y cuánto tiempo es el post-COVID? ¿Ustedes consideran cuánto tiempo? La experiencia que nos dejó la primera ola, que es, digamos, la que nos empezó a manifestar los problemas, implica hasta 8 meses después. Ok. O sea, es un tramo muy importante. Lo que conlleva de que pacientes que ya se habían infectado y que estaban con la idea de que no se iban a infectar, se vuelven a infectar. Eso justamente y esto prolonga muchísimo las complicaciones. Claro, y el tema de los contagios, cuando llegamos a tener estas olas, ¿no? En la que nuevamente te puedes contagiar. ¿Cuántos, usted que está en esta primera barrera en donde conocen los casos, la gente le ha tocado casos de que se hayan infectado 2 o 3 veces más? Sí, los hemos visto. Sí, no es una excepción haberse vacunado y haberse contagiado la primera vez. Okay.
Desafortunadamente todos sabemos de alguien que se ha enfermado por más de una ocasión y sus síntomas podrían en la fase aguda no ser tan agresivos en algunos casos porque ya están vacunados, pero la manifestación post-COVID sí les afecta con muchísimo agotamiento, debilidad. Y vuelvo al punto, hay algunos pacientes que ya traían algunos problemas emocionales y estos se ven acentuados ahora también por la presencia del COVID. Sí, claro, se pueden desencadenar otras enfermedades por el padecimiento de estar guardado, estar con esta preocupación de cuáles van a ser las afecciones, que de pronto no tenemos muy claro cuáles son los síntomas, y después lo que usted nos platica, el post-COVID, que pueden ser semanas y semanas con algún padecimiento extra, ¿no? O que aparecen súbitamente varias semanas después. Por ejemplo, los casos de alteraciones en la piel, donde se ven lesiones importantes que la gente considera que es por una intoxicación o algo. Resulta que esas dermatitis son resultado de haber tenido COVID. Sí, y se presentan hasta 6 semanas después de haber concluido la fase aguda de la enfermedad. Ese es el problema también actualmente. Hay que, dentro de la historia clínica que le tenemos que hacer a cada paciente, tenemos que saber su exposición a COVID, porque algunas de las enfermedades que estamos viendo de forma crónica y que son de aparición súbita pueden estar relacionadas con haber padecido el COVID. Aunque haya sido un COVID menor, porque luego muchas veces la gente dice, bueno, a mí me dio, pero me dio muy, muy leve, no tuve muchos síntomas. Cualquier manifestación de aparición súbita con el antecedente, y lo subrayo, con el antecedente de exposición o de haber padecido COVID, por muy leve o por muy severo que haya sido el caso. COVID es COVID. Exactamente. Y si hay alguna afectación que no sea común, que no sea típica, es importante acudir con su médico y hacer hincapié en que es un paciente post-COVID, porque las manifestaciones del COVID son orgánicas en todo el cuerpo. Bueno, y casi todos podemos levantar la mano, somos pacientes post-COVID, casi muchos, ¿no? Doctor, ¿usted recomendaría hacernos algún estudio extra siempre que hayamos pasado por COVID después de algunos meses, algunas semanas? ¿Hay que monitorear algo permanentemente? Internacionalmente los llamados check-ups no son muy bien vistos por muchos países, muchos organismos, porque implica un gasto económico y a veces innecesario. Lo que es recomendable es visitar al médico. Claro. Hay que hacerse una revisión, sobre todo hay que darle continuidad al tema del COVID, una revisión al mes, a los 2 meses, y probablemente antes sí se presentara algún problema. Regresar al médico siempre para darle un seguimiento. Claro. Y tener claridad de que no hay ninguna secuela. Hay pacientes que lo consideran como un catarro y como tal lo dejan pasar y al rato tenemos problemas un poco más serios. Entonces es extremadamente importante entender que el COVID no nada más tiene esa fase aguda, sino la fase crónica también resulta ser bastante problemática en algunos pacientes. Ok. Doctor, la secuela más importante hoy, que es la más generalizada para ustedes, ¿cuál sería? Todos los pacientes presentan agotamiento que empieza a ser incluso incapacitante. No pueden caminar bien, no pueden hacer su actividad física. La manifestación gastrointestinal también podría ser de las más importantes. La afectación psiquiátrica o psicoafectiva es también de las más comunes. Los pacientes se sienten agotados, tristes, deprimidos. Eso, claro, que luego no tenemos tan claro que hay un efecto después que hay que irlo además trabajando con los médicos. Oiga, doctor, y cuando hay esta insuficiencia respiratoria que vemos en algunos pacientes post-COVID, ¿esto se va a quitar en algún momento? Lo importante cuando tenemos afectación cardiopulmonar es la rehabilitación cardiopulmonar. Necesita iniciar terapia física, hay medicamentos muy específicos que ayudan a mantener al paciente en recuperación, ¿sí? Okay. Lo importante es
esa evaluación, porque a nivel cardiopulmonar, si la lesión es importante, puede terminar en un fenómeno de fibrosis pulmonar que se traduce en el endurecimiento de los pulmones. Okay. Cuando se da ese fenómeno de endurecimiento pulmonar, pues la capacidad y la calidad de vida del afectado pues se viene para abajo. Claro, y empieza a irse en caída, pero tenemos buenas noticias en el tema de que nos podemos recuperar si somos dedicados, eficientes, le hacemos caso al médico, tomamos nuestros medicamentos. Sí, hemos visto recuperaciones que podrían rayar en lo espectacular, incluso que quedan mejor que que ha tocado. Pacientes, sobre todo fumadores que tienen algún tipo de lesión ya previa, su capacidad pulmonar se recupera bastante bien, mejor de lo que podrían haber estado después antes del COVID. Pero es importante establecer que lo más relevante en la recuperación cardiopulmonar es directamente con el inicio temprano, en su momento justo, de la lesión que se haya detectado. Claro. Por eso es importante la revisión. Es importante que todos los pacientes, sobre todo aquellos que han recibido apoyo vía telefónica sin dar oportunidad a escuchar, a hacer una buena auscultación pulmonar, una vez que ha pasado la fase aguda, por la cual no se podían mover, por la cual se decidieron estar a distancia, sí tomen la intencionalidad de ir a una revisión presencial para estar pendientes. Mucha gente que nos escucha ha padecido COVID y mucha gente recibió el apoyo vía telefónica, vía videollamada, lo cual está bien. La intencionalidad era corregir la fase aguda y que no se presentaran complicaciones. Mi consejo sería, permitan que su médico, ahora acérquense a su médico y permítanle a su médico revisar que realmente se encuentran bien. Auscultar el pulmón, checar la presión arterial, verlos físicamente, revisar todos los aparatos y sistemas del cuerpo para tener una certeza de que no se está presentando ningún problema. Y particularmente si el paciente detecta algún problema, no dejarlo pasar y que crezca. Claro, estamos hablando con el doctor Benito Escutia, integrante del Comité COVID-19 del Hospital Ángeles de Querétaro. Doctor, hay gente que dice, a mí ya seguramente me dio, yo ya lo habré pasado, pero nunca tuve ningún síntoma, nunca supe. Pero entonces hay que pasar a revisarte, ¿no? Aunque no te haya dado. ¿Puede ser que te haya pasado? La mejor medicina que hay es la medicina preventiva. Es la que todos deberíamos de practicar y que todos los médicos estamos obligados a practicar. Claro. Sí. Si tiene la sospecha de haber tenido COVID, recuerda que uno de los objetivos de la vacunación es evitar las complicaciones, las complicaciones mortales. Hay estudios que nos marcan que el éxito vacunal va en ese sentido, pero no quiere decir que los que pasaron asintomáticos no tengan algún tipo de afectación. Nos hemos llevado sorpresas con algunos pacientes que están completamente asintomáticos y a la hora que van a la revisión, pues les encontramos detalles pulmonares, son hipertensos, ahora son diabéticos. Es decir, en el COVID no te vas tan libre. Sí, claro. O no las salvas tan fácilmente. Sí, las secuelas no las podemos ver muchas veces físicamente, no las podemos palpar, ¿no? Hasta que no hay una revisión mucho más profunda. Esos estudios tienen que ser para conocer la capacidad pulmonar. Sí, hay estudios que se llama la espirometría, que nos permite ver cómo funciona el pulmón. Bien. Hay estudios de imagen que nos permite ver lesiones pulmonares. Hay técnicas para determinar si hay riesgo trombótico, riesgo circulatorio, que son por laboratorio. Pero cada uno de estos estudios, la recomendación no es hacerlos llegar a un laboratorio y hágame una química sanguínea de 50 y tantos elementos, o hágame una tomografía, o hágame una placa de rayos X. Hay que permitir que el médico oriente qué es lo que necesita. ¿Cuál es el estudio real, ¿no? Que necesita un paciente. Claro. Empezar a hacer gastos de químicas sanguíneas, de biometrías hemáticas, de placas de rayos X, de tomografías, puede ser un gasto innecesario y además
se le va a agregar otro gasto porque si el estudio que el paciente se hizo por su cuenta no sirve o no orienta al médico qué es lo que tiene, pues va a tener que gastar nuevamente el laboratorio. Más la consulta, más la vuelta otra vez al médico, ¿no? Exactamente. Mucha gente lo hace con toda la intención de evitar o ganar tiempo, pero ganar tiempo puede salir mucho más caro. Yo la verdad es que el consejo es permitan la visita con su médico y que el médico decida qué es lo que necesita hacerse el paciente. Habrá pacientes que no necesitan nada y eso también es una ventaja. Claro. Pero hay que saberlo efectivamente con la certeza del médico. La única persona calificada para diagnosticar, y decía un doctor muy estimado que los médicos todavía tenemos dentro de los derechos el derecho de diagnosticar. Muy bien, doctor. Oiga, en este momento, ¿cómo ve usted en su escenario? ¿Hay más contagios, menos contagios? ¿Han bajado? De pronto como que a veces los números se disparan, ¿no? Hay semanas. Creo que debemos de recordar fundamentalmente 3 cosas. La primera, seguimos siendo el país con menos pruebas. Eso. Entonces, lo que se siente alrededor de la gente, sí hay muchísimos casos, sí hay muchísimos contagios. Dentro de los parámetros que son medibles en México, que es la mortalidad, esto es porque estamos obligados a hacer un acta de defunción. Las cifras de defunción asociadas a COVID de una semana a la otra, esta semana que acaba de terminar hay un descenso en las muertes y eso podría indicarnos un descenso importante a lo mejor en el número de contagios. Es una forma indirecta de verlo. Okay. Sería buena noticia y esperada, pero sigue siendo muy alta la mortalidad. La semana terminó en 3,048 casos aproximadamente. La semana anterior tuvimos 3,400 y la antepasada 3,200. Es decir, que estamos más o menos en los mismos, un poquito pero baja. Hay una ligera tendencia, pero antes de hablar de triunfalismos, de ya bajó, consideren que sigue siendo COVID. Sí. COVID tiene una capacidad de variantes importante. Puede aparecer otra variante en cualquier momento, sobre todo si no tomamos las medidas para evitar que eso pase. Y las medidas hasta ahorita siguen siendo las mismas: cubrebocas, sana distancia y vacunación. Me pregunta Nacho Aguirre, que nos hace una pregunta. ¿Podrías preguntarle al doctor si el COVID afecta en los niveles de azúcar? Sí. Toda infección puede generar, en nosotros los pacientes diabéticos, puede generar aumentos y elevaciones. Pero sobre todo, si no somos muy disciplinados con lo que es el ejercicio, la alimentación y el apego al tratamiento. Claro, que eso es lo más importante, ir de la mano con el médico. Y con la enfermedad, entenderla. Entenderla, que además nos va a llevar un tiempo ir con ella conviviendo, ¿no? Así es. Muy bien, doctor Benito Escutia, integrante del Comité COVID-19 del Hospital Ángeles. Gracias por venir esta mañana y actualizarnos y compartir esos conocimientos para que nuestro auditorio tenga muy claro que esta es una enfermedad que tiene todavía mucho tiempo con nosotros y que hay que vigilarla y supervisarla después de un contagio, ¿no? No confiarnos, no bajar la guardia. Aun cuando la tendencia implique que estén bajando los casos, que siguen siendo muchísimos todavía, existe la posibilidad de complicaciones. No nos unamos a la estadística de los muertos. Muy bien, doctor, le agradezco mucho que haya venido esta mañana con nosotros. Al contrario, gracias. Gracias, muy buenos días. En este momento las 8 de la mañana en punto. Hacemos una pausa comercial. Estamos de regreso en esta que es la primera emisión de Radar News en el canal 71 de WIS, la tele de Querétaro. Estamos de vuelta. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM.